Hermanos, paz de Cristo. Que la paz y la bendición del Señor sea con todos ustedes, los que nos están oyendo ahí en sus hogares, y los que aquí están, Dios los bendiga también. Voy a invitarlos que se pongan de pie. Vamos a elevar al Señor una breve oración para así iniciar nuestro estudio en esta mañana. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, yo vengo ante ti, Señor, en esta mañana, Señor, para darte gracias por todo lo que me das, por todos los beneficios que recibo día a día sin merecer de ti, Señor. Tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Te pido, Señor, en esta mañana que unjas mis labios y el oído de los que escuchan, Señor. Dame gracias, Señor, dame inspiración, Señor, para exponer tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Abran sus Biblias una vez más allí en la carta del apóstol Pablo a los colosenses, a los hermanos de Colosas, en el capítulo 3. Vamos a leer los primeros versículos. Dice aquí el apóstol: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hasta allí. El miércoles, ¿verdad? Nos iniciamos en esta porción. Ahora sí, tomen sus asientos. Iniciamos este estudio basado aquí en estos versículos, ¿verdad? Estuvimos hablando en los primeros versículos ¿cómo se puede decir? El mandamiento, porque yo creo que es un mandamiento: buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si habéis pues resucitado con Cristo, ya dijimos, ¿verdad?, que para resucitar se tiene que morir. Y la Biblia habla de diferentes maneras. Primeramente, antes de que el Señor viniera a nuestra vida, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice el apóstol cuando escribe su carta a los Efesios, ¿verdad?, dice estas palabras que estoy refiriendo. Y luego, bueno, la palabra es la que hace todo el trabajo, porque la palabra es espíritu y es el mismo Señor, ¿verdad?, trabajando en nosotros por medio de su palabra. Y oiga, ya resucitados, ¿verdad?, cambiados, vueltos a renacer, o sea que renaciendo, ¿verdad? Porque dijo el apóstol Pedro, siendo renacidos. Y luego, ¿qué más dice? ¿Se acuerdan? Amén, amén. A ver ahí. Siendo renacidos, dice el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, el verso 23, siendo renacidos, o sea, vueltos a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, se refiere a siendo la carne, porque nuestra carne es corrupta, es corruptible. Por la palabra, sino que por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es como el Señor obra en nuestras vidas, pero, ¿verdad?, esa es una parte,
y la complementa para entrar en el plan de salvación, el bautismo en agua, que debe ser, ¿verdad?, en la forma que se estableció, en el nombre del Señor Jesucristo. No hay ningún bautismo efectuado que sea efectuado en los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos los bautismos fueron efectuados en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso dijo Pedro, porque no hay otro nombre debajo del, como dice, dado a los hombres, debajo del cielo. No hay otro bautismo dado, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podáis ser salvos. Entonces, solamente en Jesucristo hay salvación. Acuérdense que estuvimos elaborando tiempo atrás sobre las expresiones del apóstol Pablo que usa, ¿verdad?, cuando escribe la carta a los Gálatas, ¿se acuerdan? Que dice, estoy maravillado, dice el verso 6 del capítulo 1, de que tan pronto os hayas traspasado del que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, dice, a otro evangelio, a ese, otro evangelio. Y luego rápidamente, ¿verdad?, dice, no hay otro evangelio. Aunque podríamos decir, alguien podría decir, bueno, y entonces, ¿por qué hay tanta diversidad de doctrina, de enseñanza? Unos dicen que así, otros dicen que acá, pero el apóstol está diciendo de lo que vale delante del Señor. Porque, pues muchas formas hay. Hay quienes ahorita ya de tiempo dicen que el bautismo no salva, que el bautismo no perdona pecados. Yo he oído algunos de estos hermanos que hablan en esa manera, pero dicen como, por ejemplo, cuando hay personas, porque ha habido personas, como diciendo, bueno, si el bautismo salvara, ¿por qué hay personas que se bautizan y no permanecen? ¿Por qué? Si el bautismo salva, entonces, ¿por qué sucede eso? Es que a veces sucede cuando el cristiano se descuida. Y Dios no quiere que nosotros nos descuidemos. Quiere que seamos fieles hasta el fin. Porque dice que el que permaneciere, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Porque entonces la perseverancia tiene su importancia, ¿verdad? La perseverancia, ¿en qué es la perseverando? En la fe. Porque, como lo hemos dicho, no es jactancia. Porque no debe de ser jactancia al jactarnos nosotros, diciendo, ¿verdad?, que nosotros tenemos la verdad solamente. Bueno, pues aunque la gente no quiera, ¿verdad?, así es. Dios le ha placido darnos el evangelio puro, el evangelio verdadero, la doctrina pura. No porque somos buenas gentes, no porque lo merecíamos, no porque nada de eso, simplemente porque al Señor le plació. Entonces ahora nosotros, entendidos, tenemos que ser agradecidos con el Señor, porque tuvo misericordia. Ha habido hermanos, yo les he platicado de aquel anciano que me hice amigo de él. Me gustaba hacerme amigo de los ancianos, me gustaba tener amigos ancianos, porque algunos me hacían reír, otros pues me ayudaban, ¿verdad?, en el crecimiento, en el desarrollo de mi vida. Y me acuerdo que ese anciano, un día, no se me olvida, el hermano se llamaba, se apellidaba Archuleta, se llamaba Abraham, mi hermano. Pasamos a cantar los varones, y cantamos un canto que a él no nomás lo cantó, sino que
le hizo, lo impresionó, oiga, decía el canto, he escuchado la voz del maestro y no me acuerdo qué más dice, porque ya está muy viejo el cantito. ¿Qué más? Dice que no sé qué palabras dice, muy llamativas, como decir, y ya cuando lo tomó la manifestación del Espíritu del Señor, y ya cuando lo dejó, entonces explicó, dijo, miren hermanos, yo le doy gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo era esto, no tenía ninguna creencia, el Señor me sacó de allá, me puso la fe para creer en Él, me convertí en el grupo fulano, y dio el nombre, y luego después pues me recibí el llenamiento del Espíritu Santo, entendí el Evangelio, me volví a bautizar, pero ahora en el bautismo correcto, y luego dijo, no hay otro Evangelio. Si hubiera otro, yo me iba a ese otro, pero no hay otro. Y así es, no hay otro Evangelio. Y hemos dicho, ¿verdad?, que ustedes los padres deben de instruir a sus hijos en la verdad, de hacerles ver. Aquí en la academia, ¿verdad?, hay un muchachito que viene aquí a la academia, un güerito, pero no, sus padres no son miembros aquí, son miembros de otra congregación. Y unos muchachitos de aquí, tremendos muchachitos, le dicen al güerito, Juan, y el güerito les dice, 3. Y ahí están. Yo creo que esos dos muchachitos que le dicen al niño así, los padres seguramente lo están instruyendo, ¿verdad? No que peleen, sino que defiendan a los niños. Y también al niñito, el otro, también allá sus padres lo están instruyendo para que haga así. Pero los otros, como son dos de aquí, le hacen así. No sé hasta dónde irán a llegar, pero vamos a tener que tener una conversación con ellos para decirles que se amen, que se miren bien, que no se peleen por esa parte. Amén. Entonces, estaba diciendo, me salí de lo que estaba diciendo porque referí del Evangelio, ¿verdad?, que dijo que no hay otro Evangelio. Nomás hay un Evangelio. Y gracias al Señor que ese un Evangelio, el Señor nos ha traído a ese un Evangelio, el único Evangelio. Y porque ahorita, pues al tiempo en que vivimos, cuántas doctrinas diferentes unas de otras, muchas doctrinas. Y que Dios nos guarde a nosotros, que Dios nos ayude y que nos dé amor, mucha compasión para quienes no tienen lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y nosotros debemos de entender que tenemos compromisos con los demás. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Tenemos responsabilidad ¿de qué? De compartir lo que el Señor nos ha dado, para que también entiendan los que no han entendido. Pero para compartir tenemos que pedirle al Señor la gracia, ¿verdad? No se me olvida cuando llegamos por primera vez a Ecuador con los hermanos allá, que también nos escuchan en las transmisiones. Dios los bendiga a los hermanos del Ecuador, el hermano Lauro, el hermano, ¿quiénes los otros conocidos?
¿verdad? El hermano que nos fuimos a visitar, al hermano Henry, el hermano Efraín Ciña nos puso, ¿verdad? Al hermano Efraín le puso la responsabilidad de ir con el hermano Henry. Y ya yendo con el hermano Henry nos compartió, nos llevó con otros hermanos que no conocíamos, los de Esmeraldas. Pero yo les dije, lo traigo a la memoria porque les dije, miren hermanos, aquí estamos, yo le doy gracias a Dios que el Señor me haya concedido venir a conocerlos. Me gusta mucho cómo hablan ustedes, la forma que hablan, ¿verdad? El hermano Henry tenía su forma de hablar muy particular, porque según esto, ¿verdad? Los de Guayaquil hablan de una forma y los de otra forma. Pero el punto está, ¿verdad? Que les dije yo, estamos aquí, no venimos a ponernos arriba, a ponerlos a ustedes abajo y a nosotros arriba. A lo menos yo he venido para compartir, quiero compartir con ustedes lo que el Señor nos ha dado, a entender de su palabra, con base en la palabra. Y fue como empezamos, ¿verdad? Me acuerdo de mi hermano, todavía vive, mi hermano, ¿cómo se llama? Ignacio de Esmeraldas, el hermano Ignacio Rodríguez. Si me está escuchando, Dios lo bendiga, mi hermano, ¿verdad? Nunca se me olvidarán, nunca me olvidaré de ustedes, siempre me acuerdo de ustedes. Ahora aquí estamos, ¿verdad? Referí el texto de lo que dice Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, el Señor nos encontró a varios de nosotros, pues todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y vino el Señor por medio de su palabra, nos dio vida, y vida en abundancia. Amén. Ya tenemos como una promesa en nosotros esa vida abundante que es la vida eterna, que cuando el Señor venga, oiga, vamos a entrar primeramente, ¿verdad? Lo vamos a ir a recibir nosotros, la iglesia, lo vamos a ir a encontrar, pero es importante que nosotros, ¿verdad?, entendamos las cosas como son. Por eso Pablo les dijo a los colosenses, si habéis pues resucitado con Cristo. ¿Cuándo resucitaron? Pues hasta cuando el Señor llega a la vida de cada uno, nos encontramos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos da vida por medio de su palabra. Entonces resucitamos espiritualmente, ¿verdad? Dice entonces el mandamiento, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya dijimos, la diestra no es un lado. Cuando ustedes se encuentren la palabra diestra, que el Señor se sienta en la majestad, a la diestra de la majestad del Señor, está diciendo que está en el poder, porque la mano derecha tiene un símbolo, y ese símbolo es poder. Así es. Les iba a preguntar, ¿cuántos izquierdos hay aquí? Los izquierdos también tienen edad, oiga. Pero la mano derecha es la mano que simboliza el poder. Jesucristo dijo, toda potestad, dice en Mateo 28, gloria a Dios. Dice,
el verso 18 del capítulo 28 de Mateo. Por tanto, verso 18. Y llegando Jesús, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego enseguida, ¿verdad?, surge la pregunta de algunos y se inquietan, ¿verdad?, y dicen: bueno, pero ¿quién se la dio? El Padre. ¿Y quién es el Padre? ¿La primera persona de la dualidad o la primera persona de la Trinidad? No, el Padre no es persona. El Padre no es más que el Espíritu eterno que lo llena todo. Todo lo llena el Señor. Todo lo cubre. No hay lugar en donde no esté el Señor. El Señor lo cubre todo. Por eso decimos, hermanos, entendamos. No es cosa de escondernos de Dios. No podemos escondernos. Miren los que le dice Pablo, ¿verdad? Les dice: ¿a quién? ¿A quién les dijo Pablo? Porque en Él vivimos, somos, nos movemos. ¿Se acuerdan? Las expresiones, hermano. ¿A quién? A los atenienses, ¿verdad? En el libro de los Hechos está esa escritura, ¿verdad? En el capítulo, si no estoy equivocado, 17. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice: el Dios que hizo el mundo, verso 24 del capítulo 17 del libro de los Hechos, y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de este somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: te oiremos acerca de esto otra vez. No creyeron. Cuando oyeron de la resurrección, no creyeron. Y oiga, pero lo citamos, ¿por qué? Porque dice Pablo a los atenienses: aunque cierto, hablando de Dios, no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, en Dios vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron. ¿Se fijan? Entonces, Dios, ahí estaba esperando un hermano, no hay nadie que esté mirando allá la puerta. Sí. Ya se fue, el yo ya se va. Y estamos diciendo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios
es espíritu. Dios es espíritu. Y siendo Dios espíritu, hay dos cosas que nadie le podemos ver. ¿Por qué? Porque es espíritu y lo llena todo. En Él nos movemos y somos, oiga, vamos y no nos podemos salir de Dios. No nos podemos salir, menos esconder de Él. Él conoce todo lo que pensamos, lo que tratamos, todo. Entonces Dios es el que le dice, ¿verdad? El eterno, el invisible, el que no tiene principio, le dio principio al principio, porque es la única forma que podemos entender, ¿verdad? Para que el principio fuera un principio, pues tenía que principiar, tenía que ser principiado por alguien que no tiene principio. ¿Y quién es ese que no tiene principio? El Espíritu Eterno, a quien la Biblia lo llama Padre. ¿Por qué? Porque es el Padre de los espíritus, es el que hizo cuando se dispuso a crear. Lo primero que crea es un cuerpo, y ese cuerpo lo llena de su esencia divina y lo llama su Hijo, pero es Él mismo que dijo el Señor cuando le dijo Felipe: muéstranos al Padre y nos basta, para que no estés batallando, muéstranos al Padre. ¿Qué le dijo el Señor? Tanto tiempo que estoy contigo y no con ustedes, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Pues ¿qué no creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre? Y las obras que yo hago son del Padre. Qué tremendo, ¿verdad? Gracias al Señor. Miren lo que nos dice Pedro, mejor dicho, Pablo el apóstol, cuando vamos allí a la primera carta a los Corintios, en el capítulo, Primera de Corintios, capítulo, déjenme decirles, gloria a Dios, capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, para que vuestra creencia no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Pero hablamos sabiduría, ahí está el verso que yo quería llevar, hablamos sabiduría entre perfectos, la sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Como dice, pero hablamos sabiduría entre perfectos, entre maduros, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. O sea, cuando dice siglo, está diciendo mundo. Lo que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Y eso se entiende, ¿verdad? Si por eso el Señor les advirtió a sus discípulos
que no les dijeran a nadie quién era Él. ¿Por qué? Porque si las gentes hubieran sabido quién era Jesús, el Señor, no lo hubieran crucificado. Y entonces, ¿qué hubiera sucedido? Pues ustedes y yo no estuviéramos aquí, no hubiéramos alcanzados, porque en el plan que traía el Señor estábamos nosotros. Su sacrificio en la cruz abrió la puerta de salvación que estaba cerrada para nosotros los gentiles. Estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos, no teníamos salvación. Pero el Señor, en su amor, en su misericordia, en su primera venida trajo eso. Ahora viene su segunda vuelta, ya no igual. Ya no viene para ser crucificado otra vez. Ya no viene, Él viene para cumplir sus promesas. Amén. Cuando Él venga. Entonces, por eso, la Biblia nos incita a permanecer en fidelidad. Lo que hemos recibido no son cacahuates, decía el hermano Silvio. No son, ustedes saben lo que son cacahuates. Los maní, o como se les dice también, el maní, ¿quién sabe cómo se les dice? A los cacahuates, a esos cacahuatitos que los hacen, también está, ¿cómo se llama? ¿Cómo los hacen, hermano? Crema, ¿verdad? Y los embarran en el pan rebanado. Y luego por el otro lado, ¿verdad?, le ponemos esta mermelada. Y luego, no, ya no, está bien nomás. Oiga, no nos ha dado Dios cualquier cosa. Lo que Dios nos ha dado no se puede comprar con nada. Nada de este mundo. Se puede juntar todas las cosas, los valores de este mundo, y no podemos pagar el precio de nuestra redención, porque nuestra redención costó sangre, la sangre de Jesús, esa sangre que derramó en la cruz del Calvario trajo nuestra redención a nosotros. Pero estaba diciendo, ¿verdad?, de que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que nadie dijera, miren ustedes, a ver si alguno de ustedes me puede dar el texto donde está esa expresión. ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Apúntenla, hombre, tanto que la mencionamos. Mateo capítulo 16. Allí cuando les dijo el Señor, cuando Pedro le responde al Señor, cuando Pedro, ¿verdad?, el Señor les dijo a sus discípulos, ¿qué dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos contestaron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres ¿qué? Elías, otros dicen que eres alguno, Jeremías o alguno de los profetas. Contestaron la pregunta. Pero entonces el Señor les dice a ellos, ¿y ustedes quién decir que soy? Pedro da un paso al frente y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo le dijo? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces fue allí enseguida donde el Señor les dijo, a nadie digan quién soy yo. ¿Por qué? Porque ese era el plan del Señor. Hay gentes, yo he oído religiosos, ¿verdad?, en las redes sociales que dicen, pues sí, que culpan al pueblo judío de que no lo recibieron y que esto, y es verdad que no lo recibieron, pero ese era el plan de Dios.
que no lo recibieran, que no lo conocieran, para que lo llevaran a la cruz. Y entonces, llevándolo a la cruz de esa manera, Él iba a pagar allí el precio de nuestra redención, iba a abrir la oportunidad para nosotros los que estábamos afuera, los gentiles que no teníamos parte ni suerte. Entonces ahora nosotros debemos de amar a ese pueblo, amarlo. No, pero es que a veces son muy tremendos. Decía el hermano Efraín que un día fue a comprar un saco, que sé qué, un traje, y lo que iba y era un judío el que lo estaba atendiendo, tenía su tienda, y que lo sacaba, se estaba mirando en el frente, y que le agarraba muy sutilmente de aquí, le estiraba tantito para que se mirara bien, y luego cuando se miraba por acá atrás, agarraba también de acá enfrente. Pero deben de ser muy queridos para nosotros, porque les debemos nuestra salvación, porque dice que la salvación viene de los judíos, dijo el Señor. ¿En qué manera? Pues de allí salió el Salvador, y luego ellos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque así trabajó el Señor las cosas, que no lo conocieran para que lo entregaran. Y de esa manera, pues también nosotros, fíjese, alcanzamos bendición. Pero dice la Biblia que un día el Señor, dice allí, cuando por labios del apóstol Pablo, en la carta a los romanos. Pero antes de eso, ya les dije dónde dice, ya lo apuntaron algunos, ya miré, Mateo, ¿verdad? Allí dice que les dijo que nadie dijera, pero no nomás allí. Si ustedes abren el capítulo 17 del mismo libro de Mateo, le da la vuelta, y luego allá la vuelta, en los versículos, luego sucede un caso. ¿Cuál caso sucede? Oiga, cuando el Señor se transfigura, se lleva el Señor a Pedro, Jacobo y Juan. ¿Sí? El capítulo que les dije, el capítulo 17, dice que el verso, dice el verso, vamos a leer del primer versículo. Después de 6 días Jesús toma a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. Estos 3 apóstoles fueron los que anduvieron más cerca del Señor. Cuando el Señor escogió a 2, fueron los más acercados al Señor. Y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro a Jesús: Señor, ¿vienes que nos quedemos aquí? Fíjense ustedes cómo fue Juan, Pedro. No, luego, vamos a quedarnos aquí, Señor. Si quieres que hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Y nosotros aquí nos quedamos a la intemperie. Aquí cerquitas, a ver cómo le hacemos, pero aquí le hacemos. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que les cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oí. ¿Se fijan? Para algunos se les hace imposible que haya sido así, porque algunos dicen, bueno, si Jesús es Dios, ¿cómo es que
se oyó una voz que dijo: este es mi hijo amado. ¿Se fija? Pero no sé, como no hay revelación, no entienden de qué se trataba esa cosa y a quién y para qué se oyó esa voz. Esa voz, Dios no necesita una boca, el Espíritu no necesita una boca para hablar, no necesita ser una persona. Y luego dice: este es mi hijo amado. ¿Para qué? Para que los tres tuvieran fuertes en el conocimiento, en la enseñanza, en la palabra. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron sino a solo Jesús. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Allí otra vez les prohíbe, les dice, les manda que no digan a nadie la visión, ¿verdad? Que se guarden. Y yo digo: ¿cómo andaría mi Pedro? Allí, ¿verdad? Que casi se deshacía por decir, pero no dijo, y no dijo, y no dijo. Cumplió, le cumplió al Señor y no dijo. Después, en su carta, cuando refiere: porque no hemos dado a conocer la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos, dice Pedro en su carta, allí estaba diciendo lo que sucedió en el monte, que le pusieron el monte de la transfiguración, porque allí se transfiguró el Señor, como quien se quita algo que trae sobrepuesto, y se hizo ver su gloria, su cuerpo de gloria. Oiga, Marcos es el que hace énfasis al relatar esta parte, dice que sus vestiduras blanquecían que ningún lavador, ni el Fab puede hacer eso, ni el Tai. No hay detergente que pueda blanquear la ropa, así como se le blanqueó la ropa al Señor. Oiga, de manera que el Señor los equipó de todo a todo, a una manera que cuando los querían parar, no podían pararlos. ¿De qué? De testificar al Señor. ¿Por qué? Porque estaban, dijo Pedro y Juan, cuando les dijeron a aquellos religiosos: cállense, ya no digan nada. Que dijeron: no, pues que no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Qué bueno que nosotros pudiéramos hacer eso. Que alguien nos dijera que, oigan, no ande con usted. Me acuerdo que un hermano me dijo así, a mí me dijo: ya es tiempo de que dejen eso de que el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ya nos tienen. Un viejito, un anciano que ya falleció hace mucho, amigo mío, éramos amigos. En un tiempo mi hermano se convirtió en un cantante y a mí me gustaba oírlo cantar, a mi hermano. Pero me dijo que ya estaba bueno, ya no tanto Jesús y Jesús para acá y Jesús para allá, y que en el nombre de Jesucristo y en el nombre. Bueno, pues eso es lo que dice el mandamiento. Y los apóstoles dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Yo no sé si alguno de ustedes pueda. Yo no puedo. Tengo 40 y qué, no, ya. Sáquenle la cuenta los que puedan sacar la cuenta del 67 al tiempo de hoy. ¿Cuántos años son? En mayo 21 de 1967 bajé a las aguas y no se me olvida la experiencia que el Señor me dio, una preciosa experiencia. ¿Cómo se me va a olvidar?
Y luego todos estos tiempos que han transcurrido, oiga, el Señor se ha manifestado de muchas formas en mi vida. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Ya tengo aquí los policías que me están mirando así como que ya me voy a callar. Pero simplemente voy a cerrar con lo que empezamos. Si habéis pues resucitado con Cristo, ¿qué dice? Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y hemos dicho, fíjense, buscar, no dice buscar. Buscar, que quiere decir que continuamente estemos buscando las cosas de arriba. Y también les voy a decir, y no nos enfademos de la repetición, porque la necesitamos. Les pregunto a ustedes una cita y no la saben. Tienen que pedirle al Señor, Señor, ayúdame, Señor. Yo quiero grabarme las citas, las expresiones de tu palabra. Porque es el Señor el que obra en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, es cosa de estar, ¿verdad? Buscar, ¿qué dice? Las cosas de arriba, donde está, ¿qué más dice? No las de la tierra. ¿Cómo? No las de la tierra. No las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces, ¿de qué está hablando? De cuando Él venga, que todo ojo le va a ver, porque así dice la Escritura. He aquí que viene con las nubes, dice Apocalipsis, capítulo 1. Y lo dice allí, ¿verdad? Porque he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre Él cuando Él venga. Y ya no falta mucho. Los días se están yendo muy recio. Ahorita, antes de comenzar, bueno, después digo, estaba diciéndole a un joven, los días están pasando, los años están transcurriendo, pero ahí lo dejamos, ¿no? ¿Verdad, Benjamín? Benjamín no quiere que diga más, nomás está ahí, porque también entiende el que están pasando los días. Todos entendemos, ¿verdad, hermano Fernando? Los días se están transcurriendo velozmente y se nos estamos acercando cada día más y más a ese día maravilloso cuando el Señor venga por su iglesia, pero no para llevarnos a una cena, sino que va a venir en las nubes, y la iglesia vamos a irlo a recibir, y nos vamos a venir con Él aquí porque Él viene acá. Nosotros nomás vamos a ser los recepcionistas, no nomás los recepcionistas, sino que esa es la primera parte que vamos a hacer. Pero ya cuando estemos transformados, nuestros cuerpos glorificados, entonces vamos a irlo a recibir al Señor en el aire. Y así nos vamos a quedar con Él en el aire. No, venimos aquí, Él viene aquí otra vez, porque dijo que iba a volver otra vez. Así de que, pero para eso el tiempo se está transcurriendo. Tenemos que prepararnos más y más. ¿Cómo? Con oración, con ayuno. ¿A cuántos les gusta ayunar? Levanten sus manos. A nadie nos gusta ayunar, pero tenemos que ayunar, ¿verdad? Y todo eso. Así de que aquí me llegó el profecía. Así de que, pues hermanos queridos, Dios los bendiga
a todos los que nos están oyendo allá en sus hogares. Dios los guarde, Dios los bendiga. Los que están oyendo por allá en otros países, en Ecuador, en Colombia, donde tenemos hermanos, amigos, pastores. Dios los bendiga. Dios bendiga al hermano Rubiel y al hermano Porras, allí en Colombia. Y al hermano Lauro, le decía al hermano Henry, Laurito, al hermano Laurito. Dios lo bendiga, hermano Lauro Herrera, y a todos los demás. Así de que hasta aquí llegamos y hasta el miércoles otra vez.